vamos a hablar sobre varios temas y uno de ellos es la fundamentación para el diseño curricular. Bueno, en esta, el plan de estudios y los programas son documentos y guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarias para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum. En esta, este es un plan el cual se desempeña un papel fundamental en la práctica docente, y esta pues permite llevar una organización y un control de las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso educativo, con el fin de pues conducir o realizar las acciones escolares para alcanzar los objetivos. El currículum debe considerar las condiciones reales en las que se llevará a cabo dicho proyecto, y en esta tomando en cuenta los principios y las orientaciones generales, así como la práctica pedagógica. En esta también abarca la dinámica de su realización y bueno, también los elementos básicos del currículum son los objetivos, que es para qué enseñar. En esta, los conjuntos de metas y finalidades dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje definen lo que queremos conseguir. Y bueno, los objetivos se establecen en términos de competencias y capacidades. También en esta están los contenidos que enseñar. En estas son herramientas e instrumentos que se utilizan con el fin de desarrollar competencias y capacidades. Estas también son entendidos en la actualidad como saber, saber hacer y saber ser. También otro de lo del currículum son los tipos de contenidos. Y bueno, uno de ellos son los conceptuales, que estos son los conocimientos teóricos que pretendemos que son adquiridos por los estudiantes. En otras son los procedimentales, que son conjuntos de saberes prácticos. Y el tercero son actitudinales, que en estas son los hábitos, valores y actitudes que se pretenden durante el proceso de aprendizaje. Como segundo tema vamos a hablar sobre la necesidad social. Y bueno, en estas las necesidades sociales son aquellas que están vinculadas con la vida comunitaria. Y bueno, esto me refiero que tienen que ver con la relación entre el individuo y el grupo humano al cual pertenece. Bueno, como sabemos, todos los seres humanos tenemos necesidades, y en esta pues buscamos satisfacer de distintas maneras, y entre ellas están las necesidades sociales, que estas ocupan un lugar muy importante dado que somos seres gregorios. ¿Y a qué me refiero esto? Es de que tenemos a vivir en sociedad y no en solitario. Y bueno, por esta razón, nuestro vínculo social determina en buena medida lo felices o miserables que nosotros podemos llegar a sentirnos. Y bueno, unos ejemplos de las necesidades sociales es la construcción de vínculos afectivos duraderos. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a las amistades y a los amores. Y bueno, también la pertenencia a un grupo social determinado, que cuya identidad se comparte hasta cierto grado. Otro ejemplo es la vinculación social. Esta es que es con otros individuos considerados iguales, ya sea en términos de solidaridad o de competencia. Y otro ejemplo es el ejercicio de la propia identidad individual de cara al grupo. En esta me refiero a tener un nombre o tener una historia personal o tener un lugar en la sociedad. Los niveles de la famosa pirámide de Maslow están compuestos por necesidades de otra índole, como lo son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de aprecio o estima y las necesidades de autorrealización. Como cuarto tema vamos a hablar sobre los marcos referenciales. Bueno, en estas se componen por filosófico, que este es un eje transversal que toda la investigación para que el investigador identifique la teoría consolidada sobre la hipótesis que giran alrededor del proyecto. En otra es el conceptual, que esta pues es una herramienta analítica con variaciones y textos
escritos en el ámbito académico que detallan los modelos teóricos, los conceptos y argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. Otra es el normativo, que este es un conjunto general de normas, criterios, metodologías y lineamientos de sistemas. Otra es los objetivos generales. Y en estas son aquellos globales que abarcan la totalidad de un proyecto o cometido. Bueno, en esta es que puede haber más de uno en los casos en los que se haya grandes aspiraciones y en generales. Otra es la coherencia con los contenidos temáticos, y en esta es una propiedad del texto que permite que sean interpretados como una unidad de información percibida de una forma clara, precisa por el receptor. Otra de ellas es la coherencia con el perfil de egreso, y bueno, en esta es que el logro de los aprendizajes esperados implica el desarrollo gradual y la combinación estratégica de un conjunto de competencias en los estudiantes. Y en otra es la estructura, que estas se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y debe ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Y bueno, en estas deben definirse como forma clara, concretos y medibles. Como quinto tema vamos a hablar sobre la introducción a la evaluación educativa. Y bueno, en esta la evaluación educativa es una labor incesante y constante que no debe entenderse solo como un procedimiento de selección, sino de orientación y de ayuda. Y bueno, en esta están los elementos de la evaluación educativa. Y bueno, pues principalmente la evaluación analítica es la de progreso del alumno, que está compuesta de un conjunto de elementos y que estos están vistos como un sistema, y estos constituyen un todo evaluativo que no es más que el proceso holístico de la evaluación escolar. Como siguiente tema vamos a hablar sobre la evaluación diagnóstica. Y bueno, esta se refiere a que es un instrumento que nos permite reconocer las habilidades y conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en este tipo de evaluación hay preguntas de opción múltiple que corresponden a los módulos de nivel inicial e intermedio, que este se refiere a primaria y a nivel avanzado, que viene siendo secundaria. También hablaremos sobre la evaluación formativa, y bueno, en esta es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza la información para reconocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Y bueno, sobre esta base se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y bueno, como la finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. Y como otra es la evaluación sumativa. Y bueno, en esta es un proceso mediante el cual se estudian los resultados de un proceso de aprendizaje, que una vez que se ha terminado el mismo. Y bueno, su principal objetivo es comprobar cuánto han aprendido los alumnos, por lo que ponen enfoque en recoger información y elaborar métodos de evaluación fiables. Y bueno, el objetivo de este estudio de lo aprendido por los alumnos es compararlo con un estándar de referencia, de tal manera que los educadores se aseguren de haber cumplido con las metas propuestas por el sistema educativo. Otro tema son los tipos de evaluación, y en esta voy a hablar sobre la evaluación global, y en esta se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones
de los alumnos del centro educativo del programa. Y bueno, en esta se considera el objeto de evaluación como un método holístico, como una totalidad interactuante, que en esta es que cualquier modificación es un uso de componentes o dimensiones que tiene como consecuencia en el resto. Otra evaluación es la parcial, que en esta pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno. También voy a hablar sobre el agente de evaluación, y en este se entiende por agente de evaluación el sujeto que emite un juicio o toma una decisión según la información recabada en la evaluación llevada a cabo. Y bueno, la evaluación inicial es la que se realiza al comienzo de un ciclo, módulo o unidad didáctica. Y bueno, en esta etapa educativa está referido al proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este tipo de evaluación ayuda a detectar la situación partida de los estudiantes, a través de la cual el docente inicia el proceso educativo como un conocimiento real de todos y cada uno de los estudiantes. Como siguiente tema vamos a hablar sobre la evaluación del aprendizaje. Y bueno, en esta es un proceso sistemático que de antemano se planifica teniendo en cuenta diversos aspectos, que es cuándo, qué y cómo realizar la evaluación. Y bueno, en esta los resultados de la evaluación del aprendizaje es uno de los indicadores del grado de eficacia de los programas de formación y por consiguiente de la calidad de la formación. Otro es, bueno, son las capacidades físicas como indicador de calidad. Y bueno, en esta la evaluación para el aprendizaje explora las capacidades de dicho aprendizaje y señala los pasos a seguir para fomentarlo. Y bueno, en esta además se orienta hacia procesos de enseñanza y aprendizaje dinámicos. Y bueno, también la evaluación del aprendizaje muestra lo ya conseguido, memorizado y asimilado. Y en esta presenta una radiografía de la situación actual. También en esta habla del normotipo, y bueno, en esta se refiere a un punto de partida que se considera al evaluar un objeto o sujeto. En nuestro caso, este sujeto es el estudiante. Y bueno, según estos referentes, están internos o externos al estudiante. Y bueno, la evaluación de los aprendizajes se denominará nomemática o ideográfica. Y bueno, la nomemática se refiere en este caso a, bueno, suele comparar el desarrollo de un estudiante en forma de las normas establecidas, normas externas y al sujeto que se evalúa. Y bueno, en esta, según sus agentes, de acuerdo con las personas que en cada caso realizan la evaluación, se dan de procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y bueno, la autoevaluación se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, y bueno, en esta el agente de evaluación y su objeto se identifican. En esta también es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida, ya que continuamente se toman decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una actuación específica, de una relación tenida, un trabajo llevado a cabo, entre otros. Después viene la coevaluación, y en esta consiste en la evaluación mutua o conjunta de una actividad o un trabajo determinado realizado entre varios. Y por último viene la heteroevaluación, y esta consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra. Y en esta la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos. Como siguiente tema vamos a hablar de grupo. Y bueno, en este es un conjunto de individuos que desempeñan un rol social dentro de una sociedad. Y bueno, en esta está el grupo escolar, que este es un conjunto de alumnos dirigidos por un enseñante y un objeto común, que es el aprendizaje, liderados por una persona que cumple el rol del maestro. En esta también está la escuela, que en este lugar donde los niños pasan gran parte de su tiempo.
Y bueno, no por nada es llamada por muchos nuestra segunda casa, pero por tal motivo la escuela es propiciada de constantes relaciones sociales. Y bueno, de otro tema también vamos a hablar sobre la dinámica grupal. Y bueno, en esta las dinámicas de grupos son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas con propósito y formas variables en las que los participantes aprenden en un ambiente de alegría y diversión. Y bueno, en esta también se fundamenta la formación y la experiencia vivencial. Y bueno, las características principales de las dinámicas de grupos son que adquieren un valor específico de diversión que no solo estimula la creatividad y la sociabilización, sino también introducen diversos estados emocionales y dinamismo que facilitan el aprendizaje significativo de los participantes. Bueno, como siguiente tema vamos a hablar sobre las fases de desarrollo de los grupos. Y bueno, en esta se divide en 4 fases y la primera es el comportamiento individual. Y en esta se conduce por un deseo de ser aceptado por los demás integrantes y evadir controversia y conflictos. En otra también los problemas grandes y sentimientos se dejan de lado y se enfoca por cumplir con el objetivo en común. La segunda fase es establecer normas y reglas. Y bueno, en esta tiene que ser, tenemos que ver que las reglas de compromiso que sean para que el grupo alcance la mejor manera el objetivo. Y bueno, en esta se establecen claramente las tareas y las responsabilidades. Y también existe el orden, el respeto y apoyo. Y también sobre todo la comunicación. Como tercer fase está la confrontación y el conflicto. En esta, entre los miembros del grupo empiezan a aparecer los primeros problemas y algunos pierden la paciencia y otros muestran disgusto por los roles y tareas. Y como cuarta fase es la resolución de conflictos. Y bueno, en esta normalmente el líder toma el control del grupo y trata de resolver los conflictos de la mejor manera. En esta sin hacer sentir culpable a nadie y sobre todo haciéndolo énfasis en el objetivo que se tiene en común. Como último tema vamos a hablar sobre las dinámicas de grupo o técnicas grupales. Y bueno, las dinámicas grupales son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas con propósito y forma variable, con las que los participantes aprenden en un ambiente de alegría y diversión. Y bueno, en esta se fundamenta en la formación por experiencia vivencial. También las técnicas grupales son instrumentos aplicados al trabajo en grupo y sirven para desarrollar su eficacia y hacer realidad sus potencialidades. Y bueno, como concepto y fin de la dinámica de los grupos, el concepto es que se define como el conjunto de herramientas y técnicas grupales que se fundamentan en conocimientos teóricos. Y también las dinámicas de grupos son utilizadas para mejorar la comunicación y mejorar el ambiente. Y como fin, este es afianzar las relaciones de un grupo de personas que comparten una misma meta o problema. Y en esta se presentan como una especie de juego. En esta también se motiva a todos los participantes a aportar ideas, mejorando así la convivencia. Bueno, en esta por otra parte también están las técnicas. Y bueno, en esta las técnicas son procedimientos, medios o ejercicios sistematizados en el animador de un grupo que éste emplea para organizar y desarrollar la actividad y participación grupal. Y bueno, en esta también son medios para crear grupos, superar los estancamientos o favorecer aprendizajes y buscar soluciones a problemas. Y bueno, en esta también están el método psicométrico. Y bueno, en esta también se refiere a que es un conjunto de procedimientos que conducen a la valoración que es cuantitativa de los fenómenos psicológicos. Y bueno, en esta también está conocida como psicometría, que esta es como la rama de la psicología
y esta es una ciencia cuyo objetivo es medir los aspectos psicológicos de una persona, que viene siendo su conducta humana. Y bueno, esto ha sido todo.